Buenos días, pueden tomar asiento. Es una bendición una vez más de poder estar en vuestros medios, en esta casa, para ser el portavoz de la palabra del Señor. Que Dios bendiga a los pastores de esta casa, a Cristian y a Raquel que están en Roma, amén, allá siendo utilizados para Dios. Qué interesante tener unos pastores que Dios los usa en la casa y que Dios los usa fuera de ella. Eso es señal de que son hombres y mujeres que están en el canal de Dios. Amén. Y ahora que ellos no están, voy a decirles que es muy interesante que la iglesia sepa amar a su pastor. Wow, no hay nadie aquí. ¿Está aquí la iglesia? ¿Ha venido la iglesia? Déjenme decirles que antes de entrar en la palabra, siento una palabra para decirle a usted. Es interesante, es importante, es una asignatura importantísima. La iglesia tiene que amar a su pastor. Y pregúntenme ustedes por qué. ¿Alguien me lo puede preguntar? Porque dice la Biblia, amar a vuestros pastores. Pero alguno dirá, yo es que no lo entiendo. No, la Biblia no te pregunta que lo entiendes. Es que no estoy de acuerdo con su visión. Es que la Biblia no te dice que si debes de estar de acuerdo o no. La Biblia dice que ames a tu pastor. Mire, cuando una familia, la familia pastoral está dañada, yo no sé por qué digo esto. Cuando la familia pastoral, Dios te bendiga, hermano, usted tiene el ministerio de los ventiladores, gloria a Dios. Me encendió aquel para que no tuviera calor, me encienda este, ahora me trae otro, arrodéame. Y en algún momento me levantaré en el aire, gloria a Dios. Mire, cuando la familia pastoral, ¿por qué hablo con esta capacidad y con esta experiencia? Porque llevo un bagaje de 30 o 40 años de pastor. Por tanto, usted no sabe lo que el pastor sufre. Usted no sabe lo que la pastora sufre. Usted no sabe lo que el hogar del pastor padece. Pastorear a una iglesia con diferentes caracteres, con diferentes nacionalidades, con diferentes formas de pensar. Hermano, no os podéis imaginar la tensión que eso produce. Por tanto, amemos a nuestros pastores. Cuando una casa pastoral está dañada, está incapacitada, está estorbada para ser eficaz. Pero cuando una casa de un pastor, cuando un hogar pastoral está bien tratado, bien amado, bien querido, ese pastor, esa esposa, esos hijos van a trabajar con eficacia en medio del pueblo. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Pues yo quiero que le des un aplauso a eso. Amén, amén, amén. Y yo quiero orar por vuestros pastores. Quiero orar en este momento para que el Señor los use donde estén, para que Dios lo utilice donde estén. ¿Sí? Aleluya. ¿Se van a poner de pie, por favor? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos orar por nuestro hermano Cristian, por nuestra hermana Raquel, allá donde están. Tú los utilices, tú los uses, tú hagas con ellos herramienta útil para que almas, aleluya, te conozcan en esa campaña de evangelismo. Utilízalos, úsalos, bendícelos, Padre, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Vas a levantar la mano derecha conmigo y vas a decir conmigo: Señor, úsalos, Señor, bendícelos y ayúdalos a que nos pastoreen en el nombre de Jesús. Ayúdame a amarlos,
Ha faltado uno. Ayúdame a amarlos. Ayúdame a amarlos. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Bien, pues en esta mañana, cuando me llamó Cristian, yo tenía que estar hoy en Madrid, tenía que estar en un seminario donde se está construyendo un libro, estamos escribiendo un libro entre varios teólogos y era día de rectificación, teníamos que estar en un hotel 2 días leyendo y leyendo y leyendo. Y mirando algunas cosas teológicamente. Y yo me llamó Cristian, digo, Cristian, lo siento, no puedo, tengo que estar en Madrid. Y él me dijo, oh, qué lástima, porque la iglesia quería que vinieras y tal. Y le dije, lo siento, no puedo. Pero a los 10 minutos recibo, aleluya, una noticia donde la reunión de Madrid se cae. Gloria tenga al Señor. Y rápidamente llamo a Cristian y digo, Cristian, que se ha caído la reunión, que puedo ir. Dice, claro, porque tú tenías que estar predicando el domingo en la iglesia. Así que gloria a Dios. ¿Usted cree en las casualidades? ¿No? ¿No hay ninguno que crea en las casualidades? ¿No? ¿Y cuántos creen en los propósitos? A su nombre, gloria. Porque Dios es un Dios de propósito. Di conmigo, Dios. Ha faltado uno, siempre falta uno. Dios es Dios de propósito. Un aplauso a ese Dios de propósito. ¡Gloria! Yo, como pongas cara así de aburrido, te echo, ¿vale? O te tiro con el zapato, como quieras. ¿Qué eliges? Bueno, creo que no va a haber ningún aburrido. Bueno, pues la palabra de hoy, he intentado de buscar un tema que nos mantenga en vilo durante el rato que voy a predicar. Qué difícil, ¿verdad? Qué tarea, aleluya. Pero bueno, a ver si lo consigo, claro. Al final me dice, ¿lo consiguió usted? O me dicen, no, lo consiguió. Y así pues intento de mejorar, ¿vale? Gloria al Señor. Vamos a predicar por qué el agua está mojada. No, es una broma. Oye, ¿y por qué el agua está mojada? Curioso, ¿no? Bueno, pues voy a intentar de darles un título de un mensaje que sea original. ¿Por qué? Porque lo que quiero en ese título es confrontar, hacer pensar, hacer promover la mente y posicionar al oyente. Por tanto, voy a dar un título de un mensaje en un formato de pregunta. ¿Saben ustedes que hay más de 3.000 preguntas en la Biblia? No lo sabían, ¿verdad? Sí lo sabían. Bueno, entonces, quiere decirse que ¿para qué se pregunta? ¿Alguien me puede decir? Gracias por su entusiasmo, estoy encantado. Como todos responden, ¿verdad? ¿Hay alguien que me pueda decir por qué se pregunta? ¿Quién ha sido ese? Gloria a Dios, aleluya. Para aprender, gloria a Dios. Bueno, ¿por qué usted es mi suegra, oiga? No sé, bueno, sí, para aprender. ¿Alguien más? Para obtener respuesta. Gloria a Dios. Muy bien, para aprender, para tomar respuesta. ¿Alguien más? Para disipar dudas, muy bien, gloria a Dios. Una hamburguesa, para los 3 al final, una hamburguesa, gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Qué decía? Para conocer, muy bien. Y esta juventud no contesta, ¿qué os pasa? No decís nada. ¿Por qué se...? ¿Qué? ¿Le tiro con el zapato? No. ¿Por qué se pregunta? Hay tantas. Se pregunta porque hay unas necesidades dentro del alma. Hay una falta de conocimiento cognitivo. Hay una falta de información. Porque, vamos, no sé si aquí está la persona que lo sabe todo. Que levante la mano. No. Entonces no ha venido hoy, gloria a Dios. Al no saber, hay
hay falta de información y al haber falta de información hay vacíos, hay lagunas, hay falta de comprensión, falta de entendimiento. Por tanto, la pregunta es para que el hombre pueda conocer, como han dicho algunos, para tener información, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es cierto. Pero realmente, querido hermano, ¿por qué en la Biblia Dios una vez más nos maravilla? Cómo Dios permite que en su palabra haya preguntas. Claro, porque realmente el hombre está lleno de preguntas. ¿Cuántas preguntas sin respuestas, verdad? ¿Cuántas cosas? Porque cada uno vive donde vive. No se pongan tristes, por favor, que me hacen llorar. Cada uno vive desde su atmósfera, cada uno vive desde su situación, cada uno vive desde su dolor, desde su experiencia, desde su situación, ¿verdad? Y dentro de esa situación entramos en situaciones y en épocas y en momentos y en dificultades. Hoy voy a marear a los cámaras, gloria a Dios. Trabajen, hagan algo, gloria a Dios. Es importante entender de que dentro de nuestra situación, ¿verdad?, entramos en lagunas donde hay preguntas sin respuestas. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esa situación? Verdaderamente tendríamos que ir a preguntar, porque nadie va a preguntar por neumáticos a una farmacia, ¿no? ¿O sí? Oiga, ¿tiene usted neumáticos? Y rápidamente esa mujer llama por teléfono, por favor, policía, tengo aquí a un loco o a una loca. Verdaderamente para preguntar, lo más importante es ir a preguntar donde debo preguntar, ¿no? Buscar al experto, a la persona entendida, a la persona sabia, a la persona que, no sé si a usted le pasó alguna vez, ya tenemos a la prima GPS que lo sabe todo, yo no sé. Le das al GPS y te lleva, aunque algunas veces te da mala pasada. Pero antiguamente cuando no había GPS te parabas en una esquina, por favor, la calle derecha, dice todo recto, al final a la derecha, y lo que te llevaba es a la calle izquierda, gloria a Dios. Porque le preguntabas a alguien que no tenía capacidad para poderte informar. Y ese es el gran problema del hombre. Usted si tiene que preguntar, pregunte a gente experta. Y si tiene dudas en su vida, en su situación, en su momento de adversidad, pregúntele a Dios. Seguro que Dios nos va a contestar. ¿Sí? Yo quiero una iglesia hoy con entusiasmo, gloria a Dios. Yo sé que Dios le va a contestar. Ahí, aleluya. Con esa pregunta que usted tiene, esa duda que le colcome el alma. Usted no sabe por qué ocurrió eso, por qué ocurrió lo otro, y por qué, y por qué. Pregúntele a Dios y posiblemente Dios le va a contestar de alguna manera y le dará una respuesta para que usted entienda. ¿Sí? Por tanto, dejadme que os diga el tema, la pregunta, el título. Voy a daros ya o lo dejamos para luego. ¿O lo doy ya o lo dejamos para luego? No, porque tenemos que irnos a comer, ¿verdad? ¿Nos han traído bocadillos? Es que yo cuando predico la gente cena en el culto o come en el culto. No, vamos a dar el título ya. ¿Por qué Dios es Dios? Bien. Están trabajando bien los técnicos, gloria a Dios. ¿Por qué Dios es Dios? Fíjese qué tema, ¿no? ¿Por qué Dios es Dios? Y si ahora hiciéramos un examen psicotécnico de por qué Dios es Dios, ahora debería de dar una página
un papel a cada uno, un bolígrafo de oro a cada uno, y ahora usted tenía que escribir ahí por qué usted cree que Dios es Dios. Yo, la verdad es que en las 5 horas que voy a estar predicando, es una broma, en el rato que voy a estar predicando no voy a poder responder con profundidad, con anchura y con extensión esa pregunta, porque es inmensa, esta pregunta es casi indefinida. ¿Por qué Dios es Dios? Pero es un trabajo que usted tiene que hacer en casa, en su soledad. ¿Por qué Dios es Dios? Yo le voy a marcar algunos puntos que verdaderamente van a ser, pues vamos a andar por encima del agua, no vamos a poder profundizar porque no tenemos tiempo. Pero es importante que usted comprenda y que usted entienda, ¿verdad?, que por qué Dios es Dios. Si le preguntamos a gente experta, no puede ir usted a la farmacia a comprar un paquete de arroz. Claro, si usted pregunta por qué Dios es Dios a los científicos, lo primero que le dirá que el Dios que ellos tienen es la ciencia, es la investigación, es lo que descubren, lo que tocan. Ellos no creen en nada que no sea sustancioso, sin forma ni imagen. Si le preguntamos a los filósofos, ellos nos contestarán con una frase sabia, pero que al final nos va a decir que no, una frase sabia que conlleva la respuesta de que no saben por qué Dios es Dios. Si le preguntamos a los teólogos o a los religiosos, quizá nos presenten un Dios inventado y no el verdadero. Por tanto, ¿quién tiene la capacidad de poder responder esta pregunta? Tendríamos que irnos a la NASA y allí en la NASA, al Pentágono, no. Le preguntamos algún premio Nobel de la Paz, algún premio de la Paz, de la literatura, no. ¿Saben ustedes quién está capacitado para responder por qué Dios es Dios? Muy fácil. El que vive cerca de Él. ¡Wow! No dicen nada. Me han quedado frío, gloria a Dios. Yo pensaba que iban a saltar y todas esas cosas. Solo puede responder por qué Dios es Dios los que viven cerca de Dios. Los que experimentan su presencia diariamente. Los que le conocen, los que le tratan, los que conviven, los que experimentan, los que allá en su habitación a solas hablan con Él. Él desciende, el Espíritu Santo se mueve y ellos sienten el trato directo con Dios. Pero el que vive lejos de Dios, el que está ajeno a Dios, los que dicen que Dios no existe, ellos no pueden nunca responder la pregunta de por qué Dios es Dios. Por tanto, ¿quién puede responder esta pregunta? Los nacidos de nuevo. ¿Cuántos hay aquí que han nacido de nuevo? ¡Gloria a Dios! Levanta tu mano y grita un fuerte y vivo ¡aleluya! Por tanto, si has nacido de nuevo, es porque el Espíritu Santo vive en ti. Y si el Espíritu Santo vive en ti, entonces ya sabes por qué Dios es Dios. Porque has sentido su presencia. ¿Cuántos sintieron alguna vez la presencia de Dios? Es dulce, ¿verdad? Es acogedora, es consoladora. Si alguien me quiere apoyar, por favor, estoy sudando ya. Si alguien me quiere apoyar con algún amén, yo al final se lo agradecería. La presencia de Dios es
es cálida, es amorosa, es gloriosa, conmueve el alma, te abriga por dentro, te quita el frío del alma, te quita la tristeza del corazón. Su presencia es arrolladora. Amén, te convence, te da esperanza. Esos son los que pueden decir por qué Dios es Dios. Los que le sintieron, los que nacieron de nuevo, los que realmente experimentaron. Pero no quiero ser muy largo y vamos a empezar a decir los puntos fundamentales, bíblicos, teológicos, que podemos decir por qué Dios es Dios. Hay un texto que me entusiasma y ahí veremos en ese texto el carácter de Dios. ¿Saben por qué una persona es como es? Porque su carácter, su personalidad le hace ser lo que es. ¿Vale? Porque es muy importante cuando una persona, un hombre, una mujer trabajan en su carácter y en su personalidad, ahí aflora su esencia. Y queridos hermanos, vamos a asomarnos al carácter de Dios, a la personalidad de Dios. Y hay un texto que me enamora, que es Juan 3:16. ¿Quién lo sabe? Juan 3:16. ¿Sí? Porque de tal amó Dios que dio para que el que crea. Amén. Pero no les he entendido nada, gloria a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ¿cuántos creen, por favor? Aleluya, amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Sabes? El objetivo de Dios es que no te pierdas, mas tenga vida. Ahí, entre todos, vida. Ahí. Han tomado café, tienen fuerza, gloria a Dios. Por tanto, fíjense el texto. El texto... No pasa nada. El texto es iluminador. Y ahora me dirán, ¿dónde está la iluminación? Ayúdenme, que me he perdido. Me he confundido de texto. A ver, espérense. Juan 3:16. Sí, es este texto. A ver, ayúdenme. ¿Dónde está ahí la revelación de Dios? Por favor. Ayúdenme. Ay, hermana, Dios te bendiga, hermanica. Si hubiera un ramo de flores, se lo regalaba ahora, gloria a Dios. Entonces, dice el texto, porque de tal manera, que esa palabra de manera está relevando, está sobresaliendo, está intentando de explicar que Dios tiene carácter de Dios. Wow. Porque de tal manera amó Dios a este mundo. Las maneras de Dios. ¿Por qué Dios es Dios? Señores, porque tiene maneras de Dios. Tan sencillo como eso. Y cuando Dios se mueve, ¿cómo se mueve? Venga, por favor, ayúdenme. Cuando Dios se mueve, ¿cómo se mueve? ¿Quién lo dijo? Dios te bendiga. Ya no hay hamburguesa, ya el próximo domingo, gloria a Dios. Cuando Dios se mueve, ¿cómo se mueve? Como Dios. Cuando Dios habla, ¿cómo habla? Tienen miedo, por favor, sean libres, gloria a Dios. Si el que tenía que tener miedo era yo. Amén. Cuando Dios se mueve como Dios. Cuando Dios habla, habla como Dios. Cuando Dios actúa, actúa como Dios. Cuando Dios obra, ¿cómo obra? Como Dios. ¿Por qué Dios es Dios? Porque tiene maneras de Dios. ¡Wow! Hay maneras de los hombres, ¿verdad? Hay hombres que tienen unas maneras muy raras. Te quiero. Oh. Las maneras. Qué importantes son las maneras. Amén. ¿Verdad? A su nombre, gloria. Y el texto nos revela que Dios tiene
maneras de Dios. ¿Y dónde están las maneras? En la personalidad. ¿Dónde están las maneras? En el carácter. ¿Dónde están las maneras de Dios? En sus atributos. ¿Dónde está la manera de Dios? En su personalidad. ¿Y dónde yace, fundamenta la personalidad de Dios? En su aseidad. Apunten conmigo. Oh, qué majo. Ya llegó, gloria a Dios. Aseidad. La palabra aseidad es una palabra, aleluya, por la cual teológicamente ahí está encerrada. Aseidad es la palabra de la identidad de por qué Dios es Dios. Dice, aseidad es autoteo. Di conmigo, autoteo, que es autodios, o sea, que Dios no lo ha inventado nadie, que Dios no lo ha creado nadie, que Dios es autoteo, es Él el que vive en sí mismo y existe en sí mismo. ¿Por qué Dios es Dios? Porque vive en sí mismo, gloria a Dios. Porque permanece en sí mismo. Porque, aleluya, depende de sí mismo. Y querido hermano, la palabra aseidad está hablando del ser de Dios, de la esencia de Dios. Amén. Y queridos hermanos, así se revela Él cuando un hombre le pidió el carné de identidad a Dios. Hubo un hombre en la Biblia que le pidió el documento nacional de identidad de Dios. ¿Tiene usted el carnet de identidad ahí? ¿No? Pues vaya usted a la comisaría. Ahora le llevo a la comisaría. ¿Tienes el carnet de identidad tampoco? ¿Tú tampoco? Pero chicos, ¿cómo viven? Y si ahora mismo usted, si tuviera el documento nacional de identidad, le podría dar 1 millón de euros. Pero al no tenerlo, lo siento, ya no se lo doy. Usted lo tiene. A ver. ¿Este es usted? Va. No lo vean. Una broma. El carnet de identidad identifica, ¿cómo te llamas? Nacho. Bueno, pues en el carnet de identidad está las reseñas de todas sus características en respecto a nombre, nacimiento, fecha. Y hubo un hombre que tuvo el atrevimiento de acercarse a Dios y le dijo, dime quién eres. Cuando a mí me pregunten por ti, ¿cómo respondo? No. Cuando aquel hombre le preguntó a Dios, cuando me pregunten por ti, ¿cómo usted lee la Biblia. Y aquel hombre dijo, ¿cómo respondo? Y fue Moisés. Y le dijo, dime cómo yo te llevo a hablar de ti a aquellos que yo le voy a decir que has aparecido y que has hablado conmigo. ¿Cómo le digo quién eres? Y le pidió el documento nacional de identidad. Y Dios le respondió, diles que yo soy el yo soy. Ahí, esa palabra yo soy está traducida como aseidad. Le estaba diciendo, dile que yo soy el que existe en mí mismo. Wow. El que no necesito aire ni agua, ni café por las mañanas. Nos levantamos por la mañana. Café. Dios no necesita café para poder tirar el día. Gloria a Dios. Dios no necesita nada para existir, Nacho. ¿Vale? Dios es tan Dios que vive en sí mismo. Y queridos hermanos, al decir yo soy, estaba mostrando que Él vive por sí mismo y en sí mismo y que y que tiene un atributo que se llama trascendencia, es trascendental. ¿Quién está estudiando en la universidad aquí? ¿Tú? ¿Qué es trascendental?
No te oigo, estoy sordico. Algo mucho más allá del conocimiento. Muy bien, Dios te bendiga. Algo que está fuera, que está lejos del alcance. Bueno, pues Dios es trascendental. Significa que Él ha creado una creación, ha hecho una creación, pero no depende de ella. ¡Oh, gloria a Dios! Eso merece un aplauso, hombre. Eso merece un aplauso. Es para ti, para ti, para ti, para el Dios grande. Es trascendental. Dios no tiene cumpleaños, ¿lo sabíais? Dios no cumple años, porque Dios no envejece, porque Dios es un Dios, amén, atemporal. Está fuera del tiempo, fuera de las leyes, a su nombre gloria. ¿Es ese tu Dios? ¿Es ese tu Dios, hermano? ¿Es ese tu Dios, hermana? Amén. ¿Es ese el Dios que realmente tú estás conociendo? ¿Estás viviendo con Él? ¿Estás tratando día a día? Amén. Un Dios que vive en la seidad, que es trascendente. En Éxodo 3:14, yo soy el que soy, y ahí se traduce, yo soy el que siempre soy. Dios no decae, Dios no envejece, Dios no se debilita. El gran problema, queridos hermanos, es que todavía no hemos llegado a conocer a Dios, amén, de una forma tan plena que pueda llenar nuestras vidas. Salmo 90, versículo 2, el salmista fue inspirado a escribir y desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Dónde vive Dios? Desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. De alguna manera, en el Nuevo Testamento dice, Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Ese es Dios. Y queridos hermanos, es impresionante. ¿Por qué Dios es Dios? Porque tiene aseidad. ¿Y qué le hace tener aseidad? Ser soberano. Di conmigo, soberano. ¿Y por qué Dios es soberano? Porque no hay nadie por encima de Él. Él es la autoridad preeminente, Él es la autoridad superior. Él no tiene que consultar con nadie, Él no tiene que preguntarle a nadie. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. A su nombre, gloria. Y Dios es, aleluya, Él tiene aseidad en sí mismo y en sí mismo es perfecto, es glorioso, es soberano, es eterno, es sublime. Y así estaríamos dando pasos y pasos, sacando el carácter y la personalidad de Dios. ¿Cuántos conocen a ese Dios? ¿Cuántos tratan con ese Dios? A su nombre, gloria. Y entonces, al ser soberano, perfecto, glorioso, sublime, es creador. Di conmigo, creador. Y cuando en la eternidad, esto ya para mayores de 18 años, cuando en la eternidad, cuando en el tiempo que no era tiempo, cuando en la Trinidad inmanente, allá en las oficinas del cielo, la Trinidad danzaba en una unidad perfecta. Ya estaban planificando la creación del hombre. Y allá en las oficinas de Dios sale un proyecto. A su nombre, gloria. De que había que crear materia. Entonces, cuando Dios empieza a acercarse a tratar materia, dice la Biblia, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra creó viene en un término hebreo que significa ex nihilo. Di conmigo, ex nihilo. ¿Qué significa? No lo quieren decir, lo saben, pero no lo quieren decir. Ex nihilo significa, amén, crear de la nada. Amén. Y Dios
creó de la nada. Todo escultor necesita una piedra para poder golpear y darle forma. Todo carpintero necesita una materia para poder hacer una mesa o una silla. Pero Dios es Dios porque a la hora de crear no necesitó nada. Gloria a Dios. Su palabra fue suficiente. Y dijo Dios y así fue. Y dijo Dios y así se creó. Y dijo Dios y así ocurrió. Porque su palabra tenía poder creativo, gloria a Dios. Y aquí, en esta mañana, vamos a terminar ya con el dilema, gloria a Dios, de que si el huevo es antes que la gallina o que la gallina es antes que el huevo. ¿Cuántos creen que fue primero? ¿Cuántos creen que el huevo fue primero? A ver, levanten la mano. ¿No hay ninguno? ¿Y cuántos creen que fue la gallina primero? ¿Cuántas gallinas? Gloria a Dios. Efectivamente, Dios no necesitó crear un huevo, necesitó crear la gallina para que pusiera muchos huevos. Porque nosotros no somos darwinianos, ¿verdad? Ni creemos en la evolución, sino creemos en un Dios creador. A su nombre, gloria. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por tanto, en la seidad vemos a un Dios que vive en sí mismo, a un Dios que es soberano, a un Dios que es creador, amén ex nihilo, y a un Dios omnipotente. Y la palabra omnipotente significa, amén, que todo lo puede. ¿Qué significa omnipotente? Todo lo puede. Y entonces, ¿por qué tenemos tanta preocupación? Si tu Dios todo lo puede. A su nombre, gloria. ¿Cuántos dicen amén? O sea, es omnipotente porque, dice el texto, nada hay, a ver, síganme, nada hay imposible para Dios. ¿Qué le dijo el ángel a María? Nada hay imposible para Dios. Repítetelo, di tu nombre. Fernando, nada hay imposible para Dios. Pero tienes que decir tu nombre otra vez. Fernando, nada hay imposible para Dios. ¿Por qué vivimos tan asustados? ¿Y por qué vivimos con tanto miedo? No le hables a Dios de tu problema. Señor, Dios mío, la hipoteca. Señor, el trabajo. Señor. No, vuélvete y dile al problema, tengo un Dios poderoso, sublime, majestuoso, con aseidad, que vive en sí mismo y que te va a vencer. Ah, gloria. Eso era para haber aplaudido, porque el Dios, aleluya. A su nombre, gloria. Un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, un Dios omnipresente. No voy a perder tiempo más en esas características porque ustedes están doctrinados por vuestros pastores y saben ustedes que esos atributos tienen un resultado como un Dios, amén, poderoso y sublime. Punto número 2, ¿por qué Dios es Dios? Hemos dicho que en la primera Dios es Dios porque tiene maneras de Dios. Di conmigo, porque tiene maneras de Dios. Punto número 2, porque Dios vive por encima del tiempo. Usted y yo no tenemos capacidad sobre el tiempo. El tiempo pasa, nos envejece, salen las canas, salen las arruguicas, ¿verdad? Los huesos se doblan y los dolores. Efectivamente, el tiempo pasa y deja su huella. Pero Dios, al ser trascendental, a estar fuera de las leyes, Dios es un Dios atemporal. Y entonces, ¿qué le da la capacidad de ser Dios? De que está por encima del tiempo. Él es el que domina al tiempo. Él es el que domina, amén, el tiempo. A su nombre, gloria. Por eso, queridos hermanos, yo soy, amén,
El que soy. ¿Y por qué Dios está fuera del tiempo? Porque Dios no es materia. Di conmigo, Dios no es materia. Dios es espíritu. Y no hay ninguna ley, gloria a Dios, que ejerza sobre Dios ninguna fuerza. Es Él el que proyecta la fuerza sobre la materia. Y cuando Dios tomó la materia y la creó, entonces tomó contacto con el tiempo y creó el tiempo. Hermanos, fíjense si Dios vence al tiempo, que Dios es inmutable. Dios no se mueve de su esencia. Yo hoy soy de una manera, mañana soy de otra. El corazón del hombre es engañoso, pero Dios es hoy y mañana y pasado y al otro. Él no se mueve de su carácter, de su personalidad. En Él no hay cambio de variación. Él te ha dicho que te ama y te ama. Y te ama hoy, te ama mañana, te ama pasado, aunque tú cambies, aunque yo cambie, aunque yo lo ofenda, aunque yo lo maldiga, aunque yo haga lo que tenga que hacer contra Él. Él me ha dicho que me ama y me ama. Él me ha dicho que Él me ama y me ama. Y Él es inmutable. A su nombre, gloria. Por tanto, Dios es Dios porque está por encima del tiempo. Y Israel se fue de Dios y se creó dioses muertos. Y en una de las veces Dios se movió y le dijo: Israel, me habéis dejado y os habéis ido a tratar con dioses muertos. Esos dioses no son verdaderos. Esos dioses son dioses mentirosos. Son fundamentados en creatividad intelectual. No existen, no tienen vida. Pero Israel seguía adorando a esos dioses muertos. Y Dios le quiso demostrar a Israel una vez más el por qué Dios es Dios. Y se acercó al templo de los dioses y dijo: ¿dónde están los dioses muertos de Israel? Salgan. ¿Dónde están los dioses? A ver, una pregunta a los dioses de Israel. ¿Qué ocurrirá mañana? Y nadie pudo salir diciendo qué iba a ocurrir mañana. Porque esos dioses estaban muertos y al estar muertos no tenían capacidad de existencia. Y al no tener capacidad de existencia no tenían capacidad sobre el tiempo. Y cuando el silencio respondió, entonces dijo Dios: yo traigo buenas nuevas, yo traigo noticias del mañana, para que veáis que yo soy Dios por encima del tiempo. Amén. Se levantará un hombre llamado Ciro, gloria a Dios, el cual será mi pastor, y yo lo utilizaré para disciplinar, para hacer, para trabajar y para operar, gloria a Dios. Pero ¿dónde está el dilema, Fernando Pastor? El dilema está en que él habló 150 años antes, Lucy, 150 años antes de que se levantara un niño en un hogar y en una casa que se llamaría Ciro, gloria a Dios. 150 años después, antes de que Dios lo profetizó, Dios lo habló, y 150 años después nace un niño en una casa, le ponen el nombre de Ciro, y ese sería el pastor que Dios iba a utilizar para reflexionar y para trabajar con su pueblo. Y ahí demostró una vez más de que Dios es Dios sobre el tiempo. A su nombre, gloria. Se le está poniendo cara de hamburguesa, gloria a Dios, ya tienen hambre. Miren, hermanos, es muy importante. Dios trató con un hombre llamado Abraham. Los técnicos pueden escribir ahí el nombre de Abraham. Abraham sin H, ¿lo pueden escribir? A su nombre, gloria. Dios trató con un hombre que se llamó Abraham. Abraham pertenecía y nació en las religiones mesopotámicas. Y las religiones mesopotámicas eran religiones que se movían con cartas astrales.
Quiere decirse que cuando un niño nacía o una niña nacía, ese mismo día los sacerdotes miraban las estrellas y los movimientos, ellos tenían una carta astral y cada movimiento daba el indicio de una letra y esas letras componían un nombre y ese era el nombre que le daban al niño. Y le pusieron el nombre de Abraham. Es A B R A M. Abraham. Sin H intercalada. ¿Y qué significa Abraham? ¿Quién lo sabe? Si lo sabéis, no me digáis eso. ¿Qué significa Abraham? ¿Cómo? No. Abraham significa sin descendencia. O sea que Abraham, las estrellas, los dioses mesopotámicos le habían dicho a Abraham que Abraham nunca tendría hijos. Y Abraham desde muy pequeñito hasta que tuvo uso de razón, entonces le fue comunicado el objetivo de ese nombre. Usted, Abraham, ha nacido y Dios, los dioses mesopotámicos le han disciplinado de que usted no podrá tener hijos en su vida. Ahora despierten intelectualmente. ¿Por qué Dios viene diciendo, haré de ti una gran nación? ¿Cuál era el problema de Abraham? Que no podía tener descendencia. ¿Cuál era el dolor de Abraham? Que no podía tener descendencia, que aunque se casara no iba a tener hijos. Y él estaba afligido, angustiado. ¿Y por qué? Hasta que Dios viene a él y dice, si sales de tu casa, de tu tierra y de tu parentela, yo te haré, ¿qué? Una gran nación. Y en el proceso del tiempo le mete una H intercalada en el nombre y entonces ahora de Abraham pasa el nombre a Abraham. ¿Qué significa Abraham? Padre de multitudes. Entonces, no escuches a los dioses muertos, escucha al nombre que Dios te ha dado. Amén, que es un Dios vivo. A su nombre, gloria. Por tanto, tiempo después, Abraham, ¿qué pasó? Tuvo un hijo. Amén. ¿Ahora ya? Gloria a Dios. Ok, Dios os bendiga, gloria a Dios. Y de esa manera podemos entender cómo Él estaba venciendo al tiempo. Y tiempo después, Abraham salió de su tierra, de su parentela, y Dios lo hizo padre de multitudes. Amén. Así que no escuches lo que te diga las circunstancias, no escuches lo que te diga la prueba, no escuches lo que te diga el dolor, escucha lo que te dice Dios. Porque Dios está por encima del tiempo. Punto número 3, nos queda la tercera y la cuarta y veis muy rápido. Punto número 3, Dios es Dios porque se hizo hombre y venció a la muerte. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que venció a la muerte? Y entonces, ¿dónde te fundamentas, hermano mío? Pues en Hebreo 2:9, dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En Hebreo 2:14 dice, también participó en carne y sangre para destruir por medio de la muerte aquel que tiene el imperio de la muerte, que era el diablo. Por tanto, Jesús se disfraza de una humanidad, el verbo divino se disfraza de humanidad, de flaqueza, y se dejó llevar con apariencia débil, amén, hasta la muerte. Y la muerte se preñó de él, porque la muerte se preñaba de todos los seres humanos. Pero en Hechos capítulo 2, versículo 24, dice, fueron sueltos los dolores de la muerte. Esa palabra dolores en griego significa dolor de parto. Por tanto, la muerte abortó el embarazo
de haber gestado a Jesús como, amén, como reo a la muerte. ¿Y por qué fueron sueltos los dolores de la muerte? Dice, porque no lo pudo agarrar, porque era imposible. Dice, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Al no poder ser retenido por ella, la muerte tuvo que dar, amén, tuvo que abortar ese embarazo. Y Jesús le dijo, muerte, yo soy tu muerte. Dios es Dios porque venció la muerte. Mateo 27, dice el texto, y cuando Él dijo a gran voz, entregó su espíritu, la tierra tembló, se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron del sepulcro, después de la resurrección de Él. Roma tenía miedo. Jesús entrega el espíritu al Padre y muere. Cuando Él muere, la tierra tiembla, el sol se apaga y las piedras se parten y los sepulcros se abren. Nadie entiende por qué ocurren esos fenómenos climatológicos. Allá había un hombre, el más cercano era el centurión, y dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Pero Roma coge y lo tiene que enterrar. Nicodemo le pide el cuerpo y lo meten en un sepulcro nuevo. Pero Roma exige de poner una gran roca, una roca que para moverla se necesitaban muchos hombres y mucha fuerza. Y Roma sella esa piedra para que no ocurriera lo que ellos temían. Ellos temían de que el cuerpo fuera sustraído y corriera por ahí la noticia de que Jesús había resucitado. Al tercer día, Jesús resucita, se levanta de la muerte. La piedra es movida por ángeles, gloria a Dios, y Jesús sale al exterior. Claro, ahora había que dar testimonio de que Jesús había resucitado. Y dice, hermanos, la Biblia, que Él fue a la ciudad a mostrarse y a dar el testimonio de que Él había resucitado. Pero noten ustedes, si Jesús va solo, habría gente que sacarían la filosofía de que no habría muerto, de que lo habían escondido, de que lo habían cogido semimuerto. Pero para sellar la verdad, dice que resucitaron unos muertos de aquel tiempo. Cuando Jesús resucita, también resucitan otros muertos. Imaginaros de que yo y Él estamos muertos, nos han enterrado y estamos muertos. Su familia le ha llorado, mi familia no me ha llorado. Y Jesús resucita y Jesús nos levanta en su resurrección. ¿Dónde vamos? Dice la Biblia que esos muertos fueron a la ciudad. ¿A qué? A la casa de su familia. Y cuando, ¿te imaginas, Andrés, que fueras a tu casa después de muerto y llamaras? ¿Os imagináis que yo fuera a mi casa y llamara? ¿Quién es? Soy yo, papá. Mis hijos se pondrían alborotados, ¿verdad? Al final abrían la puerta con mucho cuidado. ¿Quién es? Soy yo, hijo, soy yo. Pero papá, ¿qué haces aquí? ¿Estás muerto? Sí, pero tranquilo. Es que Jesús ha resucitado y nos ha levantado a nosotros también. ¡Wow! ¿Quién iba a poder negar la resurrección de Cristo si iba acompañado de seres que resucitaron con Él y que eran gente de aquel tiempo y que sus familias estaban allí? Entonces, alguien diría, no, Jesús no ha resucitado, es mentira. No, es verdad, porque con Él ha resucitado mi Padre, gloria a Dios. ¿Notáis? ¿Sí o no? Damos un aplauso al que ha resucitado, gloria a Dios.
Él venció la muerte. Y termino ya diciendo que Dios es Dios porque regala lo que tiene. Dios regala lo que tiene. ¿Y qué tiene Dios? Vida. Él tiene vida. ¿Y qué hace Dios? Regala lo que tiene, vida. Mira, hermanos, Dios tiene tanta vida que todo lo que toca lo restaura, lo levanta, lo transforma. Y dice, hermanos, la Biblia que tocó los ojos de un ciego, gloria a Dios. Y tocando los ojos de un ciego, dice la Biblia, que recobró la vista. Amén. Dice la Biblia que se acercó un leproso y le dijo, si quieres, puedes sanarme. Y dice el texto, hermanos, que él no solamente le dijo, dijo, puedo, dice, y quiero, gloria a Dios. Y la Biblia dice que Jesús se acercó al leproso y le tocó. Vosotros sabéis como yo que Jesús no tiene necesidad de tocar a nadie. Con una simple palabra hubiera sido suficiente. Pero él se acercó y le tocó. Porque ahí estaba el milagro. Que le tocara y no se contaminara. Que le tocara y le devolviera la dignidad. Dios no solamente te ha perdonado tus pecados, sino que Dios te ha devuelto tu dignidad. Amén. La suciedad del mundo, el nombre mundano, toda la basura que traemos del mundo, Él nos toca y nos devuelve la dignidad ante un mundo perverso. Y tocó y la lepra desapareció. Amén. Cuenta la historia, queridos hermanos, que él entraba en la ciudad de Naín y conforme entraba, ¿qué salía de la ciudad de Naín? Cuando él entraba, ¿qué salía? Un entierro. ¿Os acordáis de la viuda de Naín? Que tenía un hijo y dice la Biblia que murió y que esa mujer, lamentándose en su viudez, ahora tenía que enterrar al único hijo que tenía. Y dice la Biblia que salió de Naín. Cuenta la Biblia, queridos hermanos, que aquella mujer estaba muy afligida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Noten ustedes ahora un choque entre la vida y la vida y la muerte. Gloria a Dios. Ahora vamos a tirar de cultura y de traducción. Cuando un judío que tuviera autoridad y alguna representación se encontraba con un entierro, la ley judía era que le siguiera. O sea, que cuando un rabino judío iba andando y se encontraba con un entierro, la ley judía y la traducción decía que tenía que acompañar al féretro unos metros. Si no podía ir hasta el cementerio, pero tenía que acompañarle unos metros. Y ahora la ley judía le obligaba a Jesús de acompañar al muerto y a todo el séquito de la muerte. ¿Os imagináis la vida detrás de la muerte? Gloria a Dios. Por tanto, para que eso no ocurriera, entonces Jesús tomó otra alternativa. Y es de parar el féretro, gloria a Dios, y resucitar al muerto. Y dice la Biblia que tocando el féretro, dice la Biblia que se pararon. ¿Con qué autoridad no tocó el féretro? Aleluya. Andrés, ¿no? ¿Con qué autoridad no tocó el féretro? Que aquellos se pararon. Yo no sé cuál es tu féretro. Si es un vicio, un pecado, si es pornografía, si es odio. Yo no sé qué es lo que te lleva en un féretro, no lo sé. Si eres semejante al hijo de Naín, no lo sé. Si vas camino a la muerte, camino al infierno, no lo sé. No lo sé si tu féretro va camino a tu destrucción. No lo sé. Lo que sí te digo es que Dios es Dios, porque lo que toca le da vida, gloria a Dios. Y Él hoy puede tocar tu féretro y pararlo
Hoy puede haber un cambio de dirección. Hoy puede Dios levantarte de la muerte. Y tocando el féretro, se levantó. Tocando el féretro, le dijo, levántate. Y aquel joven muerto se levantó. Amén. Conclusión. Dios es Dios porque tiene carácter y maneras de Dios. Punto número 2. Dios es Dios porque vence al tiempo. 3. Dios es Dios porque venció la muerte. Y Dios es Dios porque regala vida eterna. A su nombre, gloria. Un aplauso a la palabra.